Bienvenidos, nosotros somos Breath of Life Guatemala y a continuación verás una prédica por nuestro pastor Esteban Marroquín con el tema El lado oscuro de la serie Amigo de Pecadores. Quiero que me acompañen a Mateo 9, del 9 al 13. Vamos a leer una historia similar a la de Zaqueo, de otro recaudador de impuestos, porque aparentemente Jesús le gustaba hacerse amigo de los recaudadores de impuestos, que eran las personas más pecadoras de la época. Y dice el versículo 9 en la versión NBI, dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo y sentado a la mesa de recaudación de impuestos le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Y mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó y dijo: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Similares a las palabras que leímos el domingo pasado cuando Jesús dijo: yo no he venido sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí le está diciendo: yo soy un médico y yo he venido por los enfermos, yo no he venido por los sanos. Él dijo: yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y quiero que definamos realmente lo que significa ser justo, porque en este contexto el pueblo de Israel vive bajo lo que se conocía como su religión actual, la ley, y ellos basaban sus vidas y sus creencias en base a la revelación que Dios le había dado a Moisés y lo que ellos llamaban el Pentateuco, ¿verdad? Y para nosotros es el Antiguo Testamento. Y realmente ellos decían: las personas que cumplen la ley a cabalidad, esas personas son justos. ¿Y quiénes realmente han cumplido la ley a cabalidad? O en ese tiempo, ¿quiénes habían llegado a cumplir la ley y habían sido perfectos en todo y nunca habían fallado en ninguna cosa, ni siquiera la más mínima de la ley? Nadie. La única persona que sí pudo cumplir la ley a cabalidad fue Jesús. Jesús fue el único justo que realmente nunca pecó. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero no pecó. La Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. La Biblia también dice en Romanos que no hay ni un solo justo, ni uno solo. Entonces, cuando Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, Él no le está diciendo a los fariseos: ustedes son justos y ellos son pecadores. Él está diciendo: yo he venido por todos. El problema es de que ustedes piensan que son justos. Y eso es lo que les quiero hablar hoy. Cuando se trata de Jesús y de lo que Él está hablando en esta historia, Jesús pone a toda la humanidad en dos categorías. Cuando Jesús está hablando y está diciendo estas palabras con los fariseos, Él pone a toda la humanidad en dos categorías. Y por así decirlo, hay dos categorías de pecadores. Número uno, están los pecadores que saben que tienen necesidad de Jesús. Los pecadores de que reconocen que están enfermos, que en este caso Mateo era el pecador de esta historia. Y él decía: yo era un recaudador de impuestos, era un pecador y yo necesito a Jesús. Y es por eso es que él acepta la invitación de Jesús de seguime. Y Mateo se levanta y lo sigue. Pero la otra categoría es los que son pecadores, pero se creen justos. O sea, Jesús viene y resume en este pasaje a la humanidad en dos categorías. Están los pecadores que saben que son pecadores y están los pecadores que se creen justos. Pero ¿hay justos y pecadores? No, todos somos pecadores. Pero el problema es de que hay personas que no se consideran y no reconocen que son pecadores. Jesús dijo: yo he venido por los que están enfermos. Lo que está diciendo Él acá es de que todos estamos enfermos y todos necesitamos de Jesús. Pero hay personas que no reconocen que están enfermas y que necesitan de Jesús. Entonces Él viene y agrupa a la humanidad en estas dos categorías. Básicamente es: o pretendemos que no necesitamos a Jesús, o admitimos abiertamente que sí lo necesitamos. Y esto es lo que está hablando Jesús acá. El denominador común es de que todos somos pecadores, es de que todos somos
personas que están enfermas, que necesitan del doctor. Es de que tal vez todos somos esos pecadores a los cuales Jesús vino a llamar. Estoy hablando en tiempo presente. Yo sé que muchos de acá ya aceptamos el regalo de salvación y eso nos hace justos, pero estoy hablando en tiempo presente para ejemplificar mi punto. Pero en algún tiempo tal vez éramos pecadores, tal vez seguimos siendo esos pecadores, pero hay dos tipos de personas: los pecadores que reconocen que necesitan a Jesús y los pecadores que pretenden que no lo necesitan, porque realmente son los que más lo necesitan. Y llamé a esta prédica, ahora sí, el lado oscuro. Y no puedo hablar del lado oscuro sin hablar acerca de Star Wars. ¿Cuántos de aquí vieron la película de Star Wars? Que levanten la mano. ¿Cuántos son así fans de Star Wars? Un par. A mí me gusta Star Wars, yo tal vez no soy así un fan completo, así que si digo algo que tal vez no es precisamente así, discúlpenme los que sí realmente son fans, pero en Star Wars la trama se basa en de que el universo está regido por algo que se llama la fuerza. Y para los que no conocen Star Wars o no saben Star Wars, vayan y miren las 10 películas que hay, solo les va a tomar un mes, pero vayan. Y Star Wars realmente se trata de que hay una fuerza que está en todo el universo, de la cual todos salen de esa fuerza y después cuando todos mueren, todos regresan a esa fuerza. Pero hay dos tipos de personas que lo que los diferencia del resto es de que ellos están conscientes de que esa fuerza existe. Es decir, todas las personas pasan y viven sus vidas y han escuchado de la fuerza, pero creen que son mitos. Pero hay personas de que saben que la fuerza es real y comienzan a estar conscientes de la fuerza y comienzan a hacer uso de estos. Estas personas se llaman los Jedi y las otras se llaman los Sith, son los buenos y los malos. Entonces, los Jedi, por ejemplo, son personas que son entrenados a usar la fuerza y adquieren superpoderes de eso, aprenden telequinesis, pueden controlar la mente de las personas, pueden mover los objetos con la mente y pueden hacer muchísimas cosas con la fuerza, pero usan esas sus habilidades y esa conexión que ellos tienen con la fuerza por el bien de otras personas. Pero si ustedes han visto Star Wars, ustedes saben, y se los voy a contar porque no es un spoiler, esta película está en los 70s, así que ya deberían de saber qué es lo que pasa. Pero hubo una persona que se llamaba Anakin Skywalker, que él empieza usando la fuerza para bien. Él quiere hacer una diferencia, él quiere luchar contra el mal, él quiere luchar contra el imperio, contra el lado oscuro de la fuerza, y él empieza siendo un Jedi. Pero hay algo dentro de él que él no ha solucionado en su corazón. Entonces él poco a poco se va volviendo malo. Y él comienza a decir cosas como: si yo realmente quiero tener un impacto en el universo, yo quiero hacer una diferencia, yo tengo que irme al lado oscuro, porque voy a obtener más fuerza del lado oscuro, y si obtengo más fuerza, entonces puedo luchar el mal desde el lado oscuro, dice él. Esa es la mentalidad de Anakin, y después, para los que no saben, se convierte en Darth Vader, que es el malo principal de Star Wars, ¿verdad? Pero la historia es de que la fuerza tiene dos lados, y es muy fácil de que las personas, si no tienen cuidado, si no están conscientes de consigo mismos de lo que está pasando dentro de su corazón, ellos se vayan al lado erróneo. Tal vez ellos empiezan con buenas intenciones, pero eventualmente ellos se pasan al lado oscuro. Y la característica de la fuerza es que magnifica todo lo que pasa dentro de ellos. Es decir, si ellos son un poco malos, la fuerza los hace más malos. Si ellos son buenos, la fuerza los hace más buenos. Entonces, mi ejemplo y lo voy a usar para esto es de que esto fue algo que pasó y sigue pasando hoy en día dentro de la iglesia, y pasó con los fariseos. No sé si ustedes saben, pero los fariseos, las personas que están criticando a Mateo en la historia que acabamos de leer, ellos dijeron: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Quiénes son pecadores? Todos los que infringen la ley son pecadores. ¿Eran los fariseos pecadores? Sí, pero ellos se están poniendo del lado de los justos, de los que están diciendo: yo no soy pecador, yo soy justo, yo no necesito del doctor. Y lo curioso de esto es de que no sé si ustedes saben, pero los fariseos y los escribas, ellos empezaban y se metían en el estudio de las leyes, en el estudio de la palabra de Dios, y su propósito era aprender tanto de la palabra de Dios, dejarse cambiar ellos por la palabra de Dios, ser un ejemplo para las personas
y a través de ser un ejemplo que las personas se acercaran a Dios. Y pararon siendo todo lo contrario. En vez de acercar a las personas a Dios, ellos los alejaban de Dios. Ellos los criticaban, los señalaban, ellos se ponían del otro lado y decían, ellos son pecadores. En vez de ser el modelo en el cual ellos inspiran a otros a acercarse a Dios, ellos eran la barrera de la cual ellos empujaban a otras personas de Dios. Y las personas no podían conocer y tener una relación personal con Dios muchas veces porque estos escribas y fariseos se ponían como una barrera entre ellos y Dios. Entonces ellos empezaban siendo pequeños Jedis y sin darse cuenta, por hacer bien, se pasaban al lado oscuro. Y yo creo que es algo que tal vez pasa el día de hoy en el cristianismo y en la iglesia. Es algo que aleja muchísimas veces a las personas de Dios. Como iglesia, muchas veces uno de los grandes problemas de la iglesia es de que nosotros usualmente somos estos dos tipos de pecadores. Y tal vez ustedes se pueden identificar con esto. En algún punto de nuestras vidas nosotros dijimos, en algún punto de nuestra vida decimos, yo necesito a Jesús en mi vida. Y si es cierto, yo necesito a Jesús en mi vida, sin Jesús yo no soy nadie. La persona que yo soy ahorita y la persona que yo puedo llegar a ser, nada más lo voy a lograr estando con Jesús de mi lado. Entonces decimos, yo soy un necesitado, yo soy esto, yo hice lo otro, entonces yo necesito a Jesús. Yo soy ese enfermo que está reconociendo que tiene un problema y que necesita a Jesús, pero a veces en nuestro camino por ser mejores personas decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener más de Jesús en mi vida? Tengo que venir a la iglesia, empezamos a venir a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que hacer esto. Y comenzamos a poner disciplinas en nuestras vidas, comenzamos a esforzarnos y a trabajar bastante duro y poco a poco nuestra vida comienza a mejorar. Comenzamos a hacer cosas que antes no hacíamos, comenzamos a dejar de hacer cosas que antes sí hacíamos. Y por nuestro esfuerzo nos comenzamos a sentir bien con nosotros mismos. Comienzo a decir, he trabajado duro, he orado tanto, he leído mi Biblia, leo 10 capítulos diarios, leo 20 capítulos diarios y eso me está cambiando, decimos nosotros. Entonces nos comenzamos a sentir superiores que las personas que no están en el mismo nivel tal vez en el cual nosotros estamos. Y eso fue exactamente lo que le pasó a los fariseos. En su afán de guardar la ley, de meterse más con Dios y aprender más de Él, empezaron a ser más estrictos consigo mismos, empezaron a ser más disciplinados, empezaron a trabajar tan duro que después dijeron, ahora ya soy un justo. Y como justo ya me puedo sentir superior y criticar a todas las personas que no están en mi nivel. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia el día de hoy. ¿Por qué hay una barrera entre las personas en el mundo y las personas que están dentro de la iglesia? Porque nosotros mismos hemos puesto esa barrera de superioridad y les hemos dicho a las personas que están fuera, ustedes son unos pecadores. Ponemos posts en Facebook y criticamos a la comunidad gay, criticamos a cualquier persona que no piensa y no actúa de las mismas formas en las que nosotros estamos y decimos, yo soy mejor que ustedes y porque yo soy mejor que ustedes, yo puedo y tengo el derecho de venir y criticarlos a ustedes. Y si no tenemos cuidado, nos pasamos poco a poco al lado oscuro y comenzamos a convertirnos lentamente en fariseos, en lo que Anakin juró que nunca iba a llegar a ser. Él juró ser el gran Jedi y defender el mal, y él pasó a ser la personificación misma de lo que es el mal. Y el punto número 1 se llama el fariseo en mi cabeza. Y yo creo que muchas veces todos tenemos un fariseo dentro de nosotros porque hemos trabajado tan duro y hemos estado en esta lucha cristiana por tantos años que nos empezamos a sentir bien con nosotros mismos y empezamos a criticar a los demás. Y esto es bien fácil de verlo porque todos aquí, o tal vez todos, la mayoría, por lo menos el 99.9% tenemos Facebook, ¿o no? Y en Facebook nos damos cuenta de lo que la gente realmente piensa. En Facebook yo tengo amigos que son cristianos, tengo amigos que no son cristianos, pero yo muchas veces he visto a estos amigos que yo he conocido en la iglesia y que yo he conocido de algún trasfondo cristiano poner posts y criticar, por ejemplo, a los funcionarios, al presidente. Venir y decir cosas como, ojalá esos ladrones que me asaltaron y me quitaron mi celular se mueran. Y tirar un juicio contra estas personas que están haciendo cosas que no estamos haciendo nosotros. Y como yo no lo estoy haciendo, yo me siento superior, lo suficiente superior como para venir y decirles, ustedes son malos, yo soy bueno. Ustedes merecen ser castigados.
Las cosas que están pasando ahorita en Guatemala nos hacen ver que realmente esa es la manera en la que muchos guatemaltecos piensan y muy tristemente muchos cristianos piensan. Venimos y ponemos un post criticando las acciones de Jimmy Morales. Como que si supiéramos nosotros la presión y la responsabilidad que es estar en un puesto como la presidencia. Como decir, yo no hago las cosas que Jimmy está haciendo, yo sí cometo solo buenas decisiones en mi vida y eso me da el permiso de venir y criticar al presidente de la República de una manera bastante pública en Facebook. Esa es la manera en la que no solamente la sociedad piensa, sino muchas veces la iglesia actúa. Poco a poco, por el amor al bien, nos ponemos del otro lado de los justos y nos olvidamos de que un día sí fuimos pecadores. Y pecado es pecado, no importa la magnitud del pecado, tanto el violador como el que solo mira pornografía, los dos están pecando y los dos son enfermos que necesitan del doctor. El problema es de que muchas veces nos comenzamos a poner del otro lado y comenzamos a crear reglas en nuestras vidas y comenzamos a poner cosas, tal vez buenos hábitos, comenzamos a poner buenas costumbres en nosotros en el afán de ser mejores personas. Por ejemplo, en este 2019, ¿cuántos de acá se pusieron metas de lo que ustedes quieren llegar a ser a final de año? Muchos dijeron, yo quiero ser más saludable, yo voy a comenzar a comer mejor y voy a comenzar a hacer ejercicio. ¿Cuántos se pusieron esta meta este año? Es algo que tal vez la mayoría nos ponemos, unos ya se rindieron, pero no los juzgo, no los critico. Entonces decimos, voy a aprovechar más mi tiempo, voy a dejar de ver tanto Netflix, en vez de ver Netflix voy a leer mi Biblia, voy a ser más espiritual, voy a buscar más de Dios, voy a servir más, voy a ir a la iglesia. Y nos ponemos todas estas reglas porque queremos ser mejores personas. Pero cuando empezamos a cumplir estas reglas en nuestras vidas y yo me empiezo a volver esa persona madrugadora que antes yo no lo era, y de repente yo miro que alguien se levanta a las 10, 11 de la mañana, empiezo a juzgarlo en mi mente y empiezo a decir, este cuate va a desperdiciar su vida. Yo estoy aprovechando mi vida, yo soy muy disciplinado, pero esta persona, él sí va a desperdiciar su vida. Si se sigue levantando a las 10, 11 de la mañana, no va a hacer nada nunca en su vida. Y comienzo a pensar así, de esa persona o no. A veces miramos a alguien comer mal y como yo ahora estoy comiendo bien, yo digo, a esta persona le va a dar diabetes y le va a dar una enfermedad de corazón y se va a morir de eso. Y tal vez muchas veces esas personas se enferman y nosotros decimos cosas como, yo se lo dije, le dije que tenía que cambiar los hábitos alimenticios porque si no se iba a enfermar. Entonces nos comenzamos a poner del otro lado porque en base a la manera en la que vivimos, en base a la manera en la que nos ponemos nuestras reglas, en esa manera juzgamos a las otras personas. Si ellos no tienen las mismas reglas que nosotros, entonces ellos son inferiores a nosotros y son malas personas. Si ellos tienen reglas más estrictas que las nuestras, decimos cosas como ellos son religiosos, ellos necesitan disfrutar un poco la vida, ellos sí se van al extremo, son unos exagerados. Y esa es la manera en la que funcionamos, criticamos y juzgamos a las personas en base a las reglas que nos ponemos a nosotros mismos. Y si nuestra definición de pecado es errar al blanco, es hacer cosas malas, podríamos decir de que todos aquí somos pecadores o no. El problema es de que no nos gusta ponernos en la misma categoría que el drogadicto, que el violador, que el asesino. Decimos cosas como, ellos son pecadores, yo simplemente cometo errores de vez en cuando, pero ellos sí son pecadores. Y lo que hacemos con eso es que nos empezamos a distanciar y poco a poco nos empezamos a pasar al lado oscuro. Empezamos con buenas intenciones tal vez, pero poco a poco, si no tenemos cuidado, paramos siendo fariseos. Y esto es bien importante que nosotros lo reconozcamos porque, punto número 2, la libertad comienza con la honestidad. Si yo no soy honesto conmigo mismo y yo no reconozco que yo tengo problemas también como la persona que está a la par mía, yo nunca voy a recibir el tratamiento para ese problema. Jesús dijo, solo los que se reconocen como enfermos van a conocer al doctor. Él dijo, yo he venido por los que están enfermos porque yo soy el médico divino. El problema es de que si yo no soy honesto conmigo mismo, yo no reconozco que yo también tengo problemas
y tal vez mis problemas no se miran de una manera tan grande como los problemas que la persona que está a la par mía, aún así siguen siendo problemas. Y si yo no reconozco que yo tengo problemas, yo nunca voy a experimentar el tratamiento del doctor, yo nunca lo voy a poder conocer a Él. Jesús dijo, yo he venido a llamar, no a llamar a justos, sino a llamar a pecadores. No porque existieran justos, sino porque Jesús dijo, si no reconoces de que me necesitas, yo no puedo hacer nada al respecto. Dios nos dio libre albedrío a todos y Él respeta ese libre albedrío. A veces decimos, las personas dicen, si existe Dios, entonces ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? Pasan cosas malas en el mundo porque tenemos libre albedrío y voluntariamente hemos ido hemos decidido ir en contra de Dios. Hemos dicho, yo estoy bien y no necesito a Dios. Y si yo no soy honesto conmigo mismo y no empiezo a reconocer las cosas con las cuales yo tengo que lidiar, nunca voy a poder ser libre. Si yo no soy honesto, yo no voy a tener libertad. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y si yo no soy honesto en decir, yo necesito de Dios en este 2019, yo nunca lo voy a conocer a Él. Nunca voy a conocer la verdad y nunca voy a poder ser verdaderamente libres. Si no somos honestos con nosotros mismos, entonces tampoco vamos a poder ser honestos con Dios ni con nadie a nuestro alrededor. Y no sé si empiezan a ver la magnitud de todos los problemas que esto puede traer a nuestras vidas. Si yo no reconozco que yo necesito a Dios, yo no voy a ser libre, pero no solamente eso, sino no voy a poder ser honesto con Dios, no voy a poder ser honesto con otras personas, nunca voy a tener una conexión genuina de corazón a corazón con nadie, porque no estoy siendo honesto conmigo mismo. Los fariseos eran personas que se aislaban de la sociedad, literalmente. Quiero que leamos Mateo 23, del 23 al 27, y son palabras de Jesús, son palabras bastante duras que Él le dijo a los fariseos, y de hecho si miramos en las Escrituras, las ocasiones en las que Jesús realmente hablaba de una manera tan dura, era a este tipo de personas. Jesús no tenía problemas con aceptar a la mujer adúltera, con aceptar a los peores pecadores de la época. Él no tenía problemas con eso porque ellos reconocían que eran pecadores. Jesús sí tiene un problema con las personas que no reconocen que necesitan de Jesús, que son pecadores. Y Él viene y le dice estas palabras tan duras y Él dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, ¿qué? Hipócritas. A veces nosotros decimos, es que yo no quiero ser un hipócrita con Dios, y pensamos que ser hipócritas con Dios es reconocer de que tengo problemas y decimos, porque yo pequé hoy, en esta semana, yo no quiero ir a la iglesia y estar ahí en la iglesia, adorarlo, sabiendo que yo le fallé a Dios, y pensamos que eso es ser hipócrita. Eso es reconocer de que buscando a Dios vamos a recibir un tratamiento para nuestra vida. Ser hipócrita es decir, yo no tengo problemas. Eso es lo que realmente significa ser hipócritas. Y Jesús le decía a los fariseos y maestros de la ley, hay de ustedes, fariseos y maestros de la ley, hipócritas, que Él dice después, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Prácticamente les está diciendo esto. Ustedes vienen a la iglesia y diezman, pero ustedes tratan mal a las personas afuera. Ustedes vienen a la iglesia y dan sus diezmos y sus ofrendas, pero ustedes son infieles con Dios, con sus esposas, con otras personas. Y Dios no está poniendo y diciendo que no tenemos que diezmar. Él dice, ustedes debieron haber practicado esto sin descuidar también aquello. Es decir, las dos cosas son importantes, pero hay prioridades. Hay cosas más importantes que dar nuestro diezmo y nuestras ofrendas a Dios. Eso es importante. Pero más que eso, es más importante tener compasión con las personas, ser bueno con las personas. Es más importante ponernos del lado de ellos y saber de que tal vez ahorita no estamos en la situación que ellos están pasando, pero un día sí los tuvimos. Y nosotros podemos ser ese enlace en el cual ellos se acercan a Dios, o podemos ser la barrera en la cual ellos se alejan de Dios. Él viene y le dice, deberían de haber hecho esto sin descuidar aquello. Después le dice lo siguiente, guías ciegos, porque ellos eran líderes. Ellos habían sido puestos para liderar a las personas a Dios, pero ellos estaban siendo líderes ciegos. De hecho, esta es la palabra que
que habla en la versión Dios habla hoy. Dice líderes ciegos. Ellos eran guías ciegos. Y lo siguiente es como bastante chistoso. Jesús dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Yo no entendía esto al principio, pero ahí busqué otras versiones y hablaba específicamente acerca de cuando ellos tomaban vino. Y seguramente porque no tenían sistemas de almacenamiento como los tenemos ahora, nosotros metemos tal vez el vino en la refri, metemos el vino en una alacena. Aún así sabemos que en la alacena se puede llenar de cucarachas y otros animales, ¿verdad? Pero imagínense en esos tiempos, ellos no tenían ese sistema de almacenamiento, entonces cuando ellos tomaban agua, tomaban vino, era muy fácil que un insecto se pusiera en su vaso. Entonces ellos colaban el vino antes de tomarlo. Entonces ellos cuidaban de los mosquitos, pero Jesús dijo, ustedes cuelan los mosquitos, pero se tragan el camello. Es decir, ustedes ponen atención a las cosas pequeñas, pero no ponen atención a las cosas grandes. Ustedes dan el diezmo, pero no tienen compasión de las personas. Ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. 25 dice, ay de ustedes, maestros de la ley otra vez, y fariseos hipócritas. Dice, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y se quedará limpio también por fuera. Esta sabiduría de Jesús es así increíble. Él está diciendo, no podemos mejorar nuestras vidas con controles externos. Yo pienso que por levantarme más temprano, por ser más disciplinado, por esforzarme, por trabajar duro, yo voy a cambiar mi vida de dentro hacia afuera. Por controlar mi exterior, yo voy a cambiar mi interior. Jesús está diciendo, la única forma de realmente cambiar es de que cambies de dentro hacia afuera. Nunca vas a poder cambiar con controlar tu vida, con disciplina, con controles, con reglas. No vas a poder cambiar así. Lo que vas a hacer es que estás limpiando el plato y el vaso, pero por dentro estás lleno de robo y de desenfreno, dijo Jesús. La única manera de realmente cambiar y ser transformados es cambiar de dentro hacia afuera. Y la única persona que nos puede cambiar así es Jesús. Y eso es lo que Él está diciendo. Después dice en el 27, ay de ustedes, maestros de la ley, otra vez, va la tercera vez, y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. ¿Cuántos habían escuchado esta frase antes? Sepulcro blanqueado, es decir, ustedes son ataúdes que están siendo limpiados por fuera y se miran bien limpios y bien bonitos por fuera, pero dice, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Es decir, por fuera se miran bien, pero por dentro hay muerte. Son palabras súper duras, pero si nosotros no somos honestos con nosotros mismos y no reconocemos de que yo necesito a Jesús, así como la persona que está a la par mía, como el drogadicto, como el borracho que se queda tirado en las calles de Guatemala, esa persona necesita a Jesús, pero yo también estoy igual de necesitado de Jesús. Si yo no soy honesto conmigo mismo, yo no reconozco eso, yo lo que estoy haciendo, estoy blanqueando mi vida. Por dentro me miro bonito, me miro hermoso, pero por dentro estoy muerto y lleno de huesos muertos, dijo Jesús, y de podredumbre. Es lo que ha pasado en las iglesias por muchísimo tiempo. Personas que se paran y se visten con sus mejores trajes, se ponen sacos, se ponen corbata. No tengo ningún problema con las personas que se visten así, pero cuidan su exterior, pero se olvidan de lo más importante, que es lo que está pasando dentro de ellos. Iglesias que muchas veces les han dicho a las personas, si venís a la iglesia te tienes que comportar, y te tienes que poner falda, te tienes que poner esto, lo otro, no puedes entrar de esa manera, no puedes entrar con jeans rotos, no puedes entrar de la siguiente manera, porque hay que cuidar las cosas externas. Pero lo que realmente importa es lo que está dentro de nosotros. Si nosotros no empezamos a ser honestos con nosotros mismos, nunca vamos a poder ser verdaderamente libres. La clave para yo realmente ser transformado este 2019 es de que yo empiece a ser vulnerable y que yo empiece a reconocer de que yo tengo problemas. Es cuando yo vengo y no solamente vengo delante de Dios y confieso mis pecados y me abro delante de Él, sino yo también vengo y si yo no estoy saliendo adelante en lo que yo estoy atravesando, yo puedo venir y traer a alguien a mi vida y decirle, mira, necesito ayuda. He estado luchando con esto por no sé cuántos años y no puedo salir de esto. La primera clave para realmente ser transformados y tener libertad es ser honestos con nosotros mismos y reconocer
de que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Otra razón por la cual necesitamos ser honestos y reconocer que estamos necesitados de ese doctor es porque nuestras reglas y nuestro control externo nos están distanciando de las personas. El punto número 3 es: mis reglas me distancian de las personas. Entonces, no solamente yo no soy libre, sino me empiezo a aislar de las personas. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Ellos eran un grupo selecto y cerrado. Ellos decían: nosotros somos la élite de la sociedad, somos los mejores de la sociedad y todos los demás son pecadores. Y se aislaron. En vez de venir y llevar la palabra de Dios, las leyes de Dios al pueblo, ellos dijeron: no, solo nosotros podemos tener este privilegio. Algo que pasó en la iglesia, no sé si ustedes saben algo de historia. El liderazgo de la iglesia, en un tiempo de la iglesia, dijeron: solo los que están al frente pueden leer la palabra de Dios, y el pueblo ni siquiera puede tener acceso a la palabra de Dios porque no son dignos siquiera de venir y acercarse a Dios. Se aislaron de la sociedad. Esto también es bien fácil de entenderlo y de saberlo, porque ¿cuántos aquí crecimos y nuestros papás o nuestras mamás alguna vez nos dijeron: no te juntes con esa persona, es mala influencia? Yo sé que ellos lo dijeron con un buen corazón. O sea, los padres vienen y en el afán de proteger a sus hijos les dicen: no te tienes que juntar con este tipo de personas, ni con este tipo de personas, ni con este tipo de personas, porque te están mal influenciando. Ellos son malos, tú sos bueno. Yo sé que viene de un buen corazón y sí es necesario cuidar mientras estamos en ese proceso de desarrollo, pero desde ahí nos damos cuenta de que muy dentro de nosotros tenemos esa categoría esa categoría de personas, esa categoría de pecados en el cual nosotros decimos: él es malo, él es más o menos malo, él es medio, él es bueno, él es muy bueno. Y como tenemos esa categoría, decimos: yo soy bueno, yo no me junto con personas malas, y nos aislamos. Los fariseos decían y le decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro, si él es bueno? Y eso es lo increíble de esto, que ellos reconocían de que él era un maestro de la ley, que era un rabí, que era alguien bueno, pero decían: ¿por qué él se junta con personas malas? Yo, si soy bueno, no me tengo que juntar con personas malas. Aquí es donde como iglesia sacamos de contexto un montón de versículos como: ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Decimos nosotros. O sea, porque ellos son tinieblas y yo soy luz, yo no me tengo que juntar con ellos. Y los tengo que desechar, me tengo que aislar, porque si no me voy a contaminar. No sé si ustedes saben que también la iglesia, en un punto de la historia, ellos dijeron: no nos tenemos que contaminar con el mundo, y comenzaron a irse a montañas muy lejos de donde la sociedad estaba viviendo, con el afán de mantenerse puros. Nos olvidamos muchas veces de que, y decimos estos versículos: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando realmente ellos no son tinieblas. Ellos están en tinieblas tal vez, pero ellos no son tinieblas. Si yo reconozco de que ellos están en tinieblas, si yo reconozco de que yo soy luz, ¿cuál es mi responsabilidad entonces? ¿Aislarme y esconder la luz debajo de una mesa? ¿O ir a ellos y alumbrarlos? Porque necesitan luz. Si yo reconozco de que ellos no son mentira, ellos están mal, sino ellos nada más están creyendo mentiras, y yo sé la verdad, ¿no me da eso a mí la responsabilidad de ir y decirles la verdad que ellos necesitan escuchar, porque ellos están viviendo en mentiras? Si yo no empiezo a ser honesto conmigo mismo, yo me empiezo a aislar, y eso es lo que ha pasado con la iglesia, y eso es lo que tenemos que empezar a romper. No tenemos que ser una iglesia que espera que las personas vengan acá, nosotros tenemos que ir a las personas. Por mucho tiempo la iglesia nos ha dicho: cuida tu testimonio es muy importante, pero yo no miro a Jesús nunca poner atención en cuidar su testimonio. Él era una persona que realmente él era perfecto, él no cometió ni un solo pecado, pero él no tenía ningún problema con ir y comer con pecadores, comer con las peores personas. Decían de él: él es un glotón, él es un borracho. ¿Alguna vez a ustedes los han tildado de borrachos? Solo hay dos cosas que ustedes tienen que hacer para que los tilden de borrachos. Número 1, ustedes tienen que ser borrachos. O número 2, ustedes tienen que estar juntándose con personas que son borrachos. Tal vez ustedes dicen: yo no
soy un borracho, pero como yo me junto con borrachos, me tildan a mí de borracho. Sos culpable por asociación. Jesús no era un borracho. Jesús nunca pecó, pero lo tildaban de borracho, no porque se emborrachara, sino porque se juntaba con borrachos. Porque él era la persona que él sabía que tenía una responsabilidad. Él decía, ellos están en tinieblas, yo soy la luz del mundo. Yo necesito ir a ellos y alumbrarlos. Ellos están creyendo mentiras, yo soy la verdad. Yo necesito ir a ellos y quitarles la venda que ellos tienen en sus ojos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, y necesitamos entender esto porque nuestras reglas, nuestra religiosidad nos está aislando del mundo. Nos está poniendo una barrera con las otras personas. Jesús, de hecho, vino a derribar esas barreras. Jesús no construyó una barrera como los fariseos, Él vino a derribar las barreras que las personas tenían con Dios. No solamente derribó las barreras, sino Él vino a construir puentes. Él dijo cosas como: yo soy el camino al Padre. Él vino a construir puentes. Él fue, salió, buscó a las personas que estaban perdidas y los encontró. Él es el pastor que iba tras una oveja perdida y la encontraba y la regresaba al redil. Él es la mujer que perdió una moneda, limpió toda la casa, la barrió hasta que la encontró, y no se rindió hasta que la encontró, y la encontró y hizo una gran fiesta. Eso es Jesús. Y Él nos llama a que nosotros seamos iguales que Él. Él nos llama a que nosotros vayamos al mundo y no que seamos pecadores, sino que nos hagamos amigos de pecadores, porque el mundo necesita luz, el mundo necesita realmente conocer la sal. La Biblia dice, Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. A veces pensamos que las reglas son una prueba de nuestra espiritualidad, pero las reglas realmente son una prueba o una evidencia de nuestra pecaminosidad. Es decir, Dios no le dio las reglas a Moisés para que la ley hiciera lo siguiente y dijera, estos son buenos y estos son malos. La ley no evidenciaba quiénes eran buenos o quiénes eran malos. La ley evidenciaba que todos eran malos y que todos necesitaban de Jesús. Dios no vino y nos dio la ley para que nosotros pudiéramos ser salvos con la ley y separarnos los justos de los pecadores, los buenos de los malos, porque unos iban a poder cumplir la ley y otros no. Él vino y nos dio la ley para que conozcamos de que todos necesitamos ayuda y que todos estamos en esto juntos. Es cierto, hay personas que necesitan más, tal vez, aparentemente, decimos nosotros, porque necesitan más, porque están en pecados peores. Pero esa persona necesita a Jesús, yo también necesito a Jesús. Ayer estábamos con Danilo, hoy no vino seguramente porque está muy cansado, pero ocurrió algo extraordinario esta semana. Se nos hizo llegar un caso de una persona que estaba perdida en Guatemala, él no es de este país, y él estaba en problemas, realmente no lo conocemos muy bien, tiene problemas mentales y hizo cosas que no tenía que hacer, pero su familia estaban súper preocupados, no conocían a nadie, no sabían qué hacer, nos contactaron a nosotros. Danilo se tomó su sábado libre para ir a un lugar a 4 o 5 horas de acá de Guatemala a buscarlo. Lo encontró en un estado que ustedes no se imaginan, lo encontró justo a tiempo. Estaba a punto de que lo metieran preso, él estaba detenido en ese momento. Alguien que estaba necesitado de Jesús, él no conocíamos a esta persona. Danilo fue, lo encontró y lo trajo de vuelta, sin conocerlo. La familia nos tildaron, ustedes son ángeles, ustedes son esto, lo otro, no sabíamos qué hacer, ustedes fueron instrumentos de Dios. Pero Danilo solo estaba haciendo lo que Jesús hizo. Él salió a buscar lo que estaba perdido y lo trajo de vuelta. Y ayer estábamos viendo a esta persona y era como bien triste verlo tirado en el suelo, hablando solo, diciendo un montón de incoherencias y no sé, estaba perdido mentalmente. Y yo puedo venir y decir, él necesita a Dios. Él no estuviera ahí y está ahí porque él tomó malas decisiones en su vida. Por eso él está ahí, él está recibiendo lo que merece. Y podría aislarme y creerme el pecador que se cree justo y que no admite que soy pecador. Pero yo puedo venir y mostrar compasión y ayudar a la persona. Y saber de que tal vez yo no estoy en esa condición ahorita, pero hubo un tiempo en mi vida que yo sí estuve en esa condición y alguien más vino y me ayudó. Alguien más vino y me ayudó a levantarme, a ponerme de pie.
Jesús vino, me buscó y me encontró y me salvó. Y Él le dice a su iglesia, por tanto, id a las naciones y hagan discípulos. Lo que Él está diciendo es, así como yo fui y los busqué a ustedes y los cambié a ustedes, Pedro, vos eras el peor de todos. Ustedes eran pescadores que nadie daba nada por ustedes. Mateo, vos eras un recaudador de impuestos. Literalmente eras el sinónimo de lo que es un pecador. Pero yo los encontré a ustedes, los transformé a ustedes. Y Jesús está diciendo en la gran comisión en Mateo 28, ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Los fariseos tenían una tal vez rutina de criticar a las personas. Ellos, su rutina diaria era levantarse, señalar a las personas y decir, yo soy bueno, ellos son malos. Ellos, por cuidar las cosas pequeñas de la ley, se olvidaron de las cosas grandes, como amar a Dios y amar al prójimo. Se enfocaban en dar el diezmo del anís y se olvidaron de amar a Dios y amar al prójimo. Estaban licuando mosquitos y tomándose todo el camello. Ellos, por poner cosas, su atención tal vez en las cosas pequeñas, se olvidaron de las cosas más importantes. En nombre de odiar al pecado, ellos pararon odiando a los pecadores. Y esto no podría ser más lejos de cuál era el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es tan grande que Él mandó a su Hijo Jesús, y Jesús dijo, yo vengo a representar al Padre. Todo lo que yo hago es lo que el Padre hace, lo que yo digo es lo que el Padre dice. Yo soy la representación de quién es el Padre, y yo he venido a buscarlos a ustedes que están perdidos. Los fariseos pensaban de que sus sacrificios agradaban a Dios y que el pecado del pueblo enloquecía a Dios y desataba la ira de Dios. Pero no fue la ira de Dios o el pecado del pueblo lo que desató la ira de Dios, sino el pecado del pueblo desató su compasión. Porque estábamos tan perdidos, estábamos sin esperanza, y eso no desató el enojo de Dios. Eso no desató su ira, eso desató su amor. Él dijo, ellos no pueden hacer otra cosa, yo voy a ir y los voy a salvar. Yo voy a ir y voy a dar todo de mí. Me va a costar. Él dijo cuando estaba a punto de morir, Dios, yo no quiero hacer esto. Si podés que pase a mí esta copa, porque ¿quién quiere pasar por el castigo, el sufrimiento de la cruz y los azotes y los clavos y todo lo que Él pasó? Aparte de eso, el estrés mental de cargar con todos los pecados del mundo. Y el estrés mental de estar tan cargado de pecado, no solamente los pecados del mundo en ese tiempo, sino los pecados pasados, presentes y futuros de todas las generaciones, de todas las personas. Estaba tan cargado que Él no pudo ver a Dios. Él estaba ahí en la cruz y Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios no lo abandonó, pero Él estaba con tanto estrés mental que sudó gotas de sangre, pensó que Dios lo había abandonado, y todo lo hizo por amor. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo por otras personas. Primero, tenemos que empezar a reconocer de que ahorita que ya soy cristiano, que ya soy salvo, que ya fui hecho justo, eso no me hace mejor que nadie. El pecado de las personas tal vez son más escandalosos que los míos, pero yo sigo igual de necesitado de Dios. Se requiere realmente valor y coraje y humildad de reconocer de que yo necesito a Dios tanto como el drogadicto que está a la par mía, como la persona que está a la par mía. Ellos necesitan de Dios, pero yo también necesito de Dios. Cuando yo empiezo a ser honesto conmigo mismo, yo voy a empezar a ser libre. Quiero traer un último ejemplo para cerrar, y es de que en la historia de la mujer adúltera, los fariseos trajeron a la mujer que acababa de pecar en adulterio, un pecado notorio, un pecado que se mira. Todos cometemos pecados, pero hay unos que nosotros criticamos más porque se miran. Eso no quiere decir que ellos sean peores que nosotros, simplemente esos pecados se miran más. Ellos la arrastraron delante de todos, seguramente desnuda, y estaban a punto de apedrearla, tenían las piedras ya listas, estaban a punto de matarla porque ella era pecadora y merecía la muerte. Pero Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pasaron varias cosas, que es lo que vimos hoy acá. Primero, la mujer, estando a los pies de Jesús, ella no pudo hacer más que reconocer que realmente era pecadora. Ella estaba seguramente a los pies de Jesús, y Jesús, porque
estaba viendo su vulnerabilidad, su honestidad, en saber de que no podía hacer nada más. Jesús la defendió y Jesús la hizo libre. La libertó del ataque de otras personas. Pero esa libertad, yo creo que también las personas que estaban presentes, cuando empezaron a ser confrontadas con lo que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús no dijo, el que tenga el mismo pecado, que tire la primera piedra, que es lo que usualmente hacemos nosotros, ¿verdad? Decimos, porque esta persona hace cosas que yo no hago, yo tengo la autoridad de criticarla. Porque él es un infiel, porque él es un drogadicto, yo puedo venir y criticar a esa persona. Jesús no dijo, si tienen el mismo pecado, que ella vengan y tiren la primera piedra. Jesús dijo, si están libres de todo pecado. Y cada una persona que estaba ahí sosteniendo las piedras, comenzaron a tener esa convicción dentro de sí mismos y saber de que ellos eran igual de pecadores y merecían la muerte igual que la mujer que estaba ahí en el centro. Y desde el mayor al más grande empezaron a tirar las piedras y se empezaron a ir. Yo creo que también ellos en ese momento empezaron a ser libres. Ellos soltaron la piedra porque comenzaron a ser honestos consigo mismos en reconocer de que ellos estaban tan necesitados de Dios que la mujer que estaba ahí en el centro. Y la libertad no solamente para nosotros, esa honestidad hizo libre a la mujer, pero esa honestidad también hizo libre a las demás personas. La honestidad nos puede no solamente hacer libres a nosotros, sino al ser honestos con nosotros mismos, podemos dar libertad a otros también. Si yo soy honesto y yo sé que yo necesito a Dios tanto como esa persona, yo puedo ir ahora y ayudarla y hacer lo que Jesús hizo, ponerme ahí a defenderla y traer libertad no solo para ella, sino para todos los demás. Y yo sé que esa iglesia va a cambiar Guatemala, porque es la iglesia que Guatemala necesita. La gente aquí en Guatemala vivimos en un país cristiano. El 95% de la población es cristiano, católico y cristiano. El 45-50% evangélico. La gente ya conocen y saben quién es Dios, quién es Jesús, o por lo menos lo han escuchado. A veces no lo conocen, pero lo han escuchado. Pero si ustedes se dan cuenta, los que tienen mi edad más o menos, se dan cuenta que las nuevas generaciones ya no quieren saber nada de Dios y están cansados de la iglesia. Yo miro posts en Facebook diciendo, el problema de Guatemala es de que todo lo quieren resolver orando, dicen las personas. O sea, están tan cansados de la iglesia porque la iglesia se ha dedicado a construir muros. Tal vez el problema no son las personas pecadoras a nuestro alrededor, sino tal vez el problema somos nosotros, que nosotros construimos muros entre ellos y nosotros, al decir yo soy justo y ellos son pecadores. El problema no es que le caigas mal a los de tu trabajo porque sos cristiano. El problema es de que ellos sienten de que te sentís superior por ser cristiano, tal vez. Yo creo que Guatemala va a conocer a Dios cuando nosotros somos la iglesia que se hace amigos de pecadores. Cuando salimos al mundo y los amamos y nos juntamos tanto como con el pastor, pero nos juntamos con el amigo que toma y que es drogadicto y que esto y lo otro, etcétera. Ustedes díganlo. Cuando ellos experimenten ese amor incondicional que era el que Jesús daba, ellos van a comenzar a conocer realmente a Dios. Y poco a poco van a comenzar a ser libres de eso. No estamos diciendo tampoco que hay que aceptar a las personas y dejarlas así, sino hay que aceptar a las personas y amarlas incondicionalmente, y Dios va a hacer una obra en ellos, no nosotros. Jesús estaba obsesionado con mostrar misericordia. Eso es lo que Él hacía. Él mostraba misericordia a los que menos se los merecían. Él estaba apasionado con dar esperanza a las personas. Él estaba comprometido a mostrar gracia a los peores pecadores. Y si somos honestos, esos peores pecadores somos nosotros también. Jesús se hace amigo de pecadores, y eso significa que Jesús también se hace mi amigo. Y eso es lo que me cambia. No fueron los pecadores, los peores pecadores de la época, los pecadores notorios los que mataron a Jesús, sino fueron las personas religiosas los que mataron a Jesús. Eso es
triste tal vez de la historia, pero Jesús también murió por ellos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que cierres los ojos y hagas esta pequeña oración conmigo. Señor Jesús, sé que he cometido muchos errores, pero el día de hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón y reconocerte como mi único y verdadero Salvador. Gracias Padre Santo, porque sé que tú suplirás todas mis necesidades financieras, físicas y emocionales. Gracias Padre Santo. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, créeme que en el cielo hay una gran fiesta, porque tu nombre ha sido escrito en el libro de los cielos. Y como iglesia nos gustaría saber más sobre ti, así que te invito a que nos mandes un mensaje directo a nuestras redes sociales en Facebook o en Instagram, o nos mandes un correo a iglesia@breadoflife.com.gt.